No ocurre nada que en los demás que no sea de cierto modo un reflejo de nosotros mismos. Lo que ocurre es que lo que pasa entre nosotros los demás nosotros, son mecanismos del milésimo de segundo. Un solo mal pensamiento nuestro, de un cierto modo, si tenemos la suerte o la mala suerte de tener un poder de concentración grande en el tercer ojo, este mal pensamiento va a penetrar 40 veces más rápido en todo lo que es nuestra familia si está a proximidad de nosotros. Es decir, el odio, por ejemplo, de la abuela porque el nieto no viene a visitarla y se queda a jugar con los amiguitos en otro lugar de la casa. La bronca de la mamá porque el papá regresa a cualquier hora y no a la hora que había indicado. La bronca del marido que regresa porque esperaba tener la comida lista y la esposa que mira la televisión, o mejor, escucha esta emisión de radio, le dice que está en el congelador. Entonces, toda esta red de acciones nuestras provocan reacción en el otro o en la otra, y todo hace una maraña familiar extremadamente difícil que nos anda ahogando. Vivir en una familia, vivir en pareja, crear una familia, a veces es un paraíso y a veces una tela de araña, donde uno se pregunta si es la mosca que se quedó prendida en la tela, si es la araña, si es la tela o si es el vacío entre las mallas de la tela. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que en una tela no hay una sola vibración que puede ocurrir sin que la totalidad de la tela se lo vibre. Y en la familia, en el óvulo bioenergético, si hay relación familiar, es decir, consanguinidad, no puede ocurrir nada en un miembro de la familia que vive bajo el mismo techo al mismo momento, que no tenga inmediatamente una lista de consecuencias terribles en los otros. Claro. Los otros es nosotros también. Claro. Y recibimos, cosechamos nuestra siembra, para retomar una frase bien clásica, que es una realidad absoluta. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer para Yo le recuerdo Pascal, por ejemplo, es Pascal que en un cierto momento había tomado una conciencia tan alta, un nivel de espiritual y de altura intelectual tan grande, que comprendía esta interrelación, que cuidaba sus pensamientos para no afectar a los demás. En realidad, lo que tenemos que hacer, no podemos ser monje, no podemos evitar de ser autoritario de vez en cuando, no podemos evitar de tener nuestras reacciones naturales en realidad, pero tenemos que estar consciente verdaderamente de cuál relación nuestra, cuál nivel energético nuestro está andando en un cierto momento. Si es una energía de bronca descontrolada, es sumamente destructor para los demás y entonces para nosotros. Si es una bioenergía de la Kundalini, puede ser extremadamente constructor porque es la vocación de la Kundalini de enchufarse en uno de los altavoces, que son justamente los chakras, y de emitir una onda alrededor de nosotros. Usted imagina la onda extraordinaria de gente como el Mahatma Gandhi, por ejemplo, como Sai Baba, como Madre Teresa, como Padre Pío. ¿Qué fenómeno trascendental pasaba en esta gente tan diferente? Una religiosa, un otro religioso sanador, una religiosa con acción social más violenta, más fuerte que un empresario finalmente, basado sobre otras leyes, otros conceptos. Un Mahatma Gandhi que no pretendió nunca ser ni parapsicólogo, ni maestro ocultista, ni gurú, pero que fue el mayor artesano de la revolución no violenta. ¿Cómo pueden estas personas mover lo que hay alrededor de ellos? Ellos están controlando perfectamente a cuál energía se refieren.